Padre, te rogamos de que seas tú, a través de tu palabra, el que esté hablando a nuestras vidas, el que esté hablando a nuestros corazones. Señor, te rogamos de que tú abras nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que tú quisiste comunicar a través de esta carta a los colosenses. Y Señor, ayúdanos a cuidarnos a nosotros mismos de estos peligros que atentan contra esta vida transformada. Te agradecemos, Señor, por la transformación que has hecho, que estás haciendo y continuarás haciendo en nuestras vidas, hasta que Cristo venga o nosotros estemos en su presencia. Y por todo esto, Señor, te pedimos, por todo esto te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, te invito a abrir tu Biblia a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Me contaron esta semana de que un hombre llegó a una agencia de autos. No sé si es verdad o no, esto me lo contaron. Creo que habrá sido verdad. Un hombre llegó a una agencia de autos y era un hombre que iba a la iglesia, y el dueño de la agencia de autos era un hombre que también iba a una iglesia. Se acerca a este hombre y le dice: hola hermano, ¿cómo le va? Muy bien hermano, Dios le bendiga. ¿Sabe que Dios me mostró que usted me iba a dar un auto? Dios me lo mostró. El dueño de la agencia de autos dice: bueno, gloria a Dios. Si Dios se lo mostró, gloria a Dios. Ahora hagamos una cosa. Cuando Dios me lo muestre a mí, entonces venga y yo le doy el auto. ¿Escucharon esto alguna vez? Dios me mostró, Dios me dijo que te diga. Algo así estaba sucediendo con estos herejes en Colosenses. El Dios me mostró, el yo soñé, el estoy sintiendo de parte de Dios, no es comparable con el así ha dicho Jehová. No tiene punto de comparación. Una es una verdad eterna, divina, y la otra es algo subjetivo, que tal vez es cierto para la persona, pero no necesariamente es cierto para todos. Dice la palabra de Dios que, habiendo hablado a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es el verbo de Dios, es el verbo encarnado. Y la palabra de Dios tiene un peso tan grande, tan profundo, que el a mí me parece, o cualquier subjetivismo, queda de lado. Vimos la semana pasada el primer enemigo de una vida transformada. ¿Recuerdan cuál era? El legalismo, muy bien. Está en YouTube, si alguno no lo vio, puede ir ahí al canal de la iglesia, está ahí, lo puede repasar. El primer enemigo de esta vida transformada, que es esta serie que habíamos comenzado, y Pablo está deseoso de mostrarnos cómo esta vida es para nosotros provechosa, cuáles son las amistades de una vida transformada, cuáles son las relaciones de esta vida transformada, cómo es el hogar, cómo es el carácter de un hombre y de una mujer con una vida transformada. Pero antes nos advierte de los enemigos. El primero era el legalismo, que no es otra cosa que hacer algo que Dios no dijo que tenemos que hacer. Y el segundo, lo vamos a ver en esta mañana, es el misticismo. Y es el de buscar una experiencia mística que Dios nunca mandó. Vamos a ver que cada uno de nosotros podemos ver el peligro del misticismo al considerar los 4 resultados que provoca en una iglesia. Ahora es muy fácil verlo de las puertas para afuera. Es muy fácil verlo, sí, aquellos están haciendo eso. Pero te invito a que por un momento dejes de lado
las iglesias falsas, dejes de lado esas sectas y nos concentremos en nosotros. Esto va a ser provechoso para nosotros. Es fácil identificar a un charlatán, pero es mucho más difícil saber cuándo nosotros nos estamos dejando convencer por esa charlatanería. Por eso el primer resultado que nos alerta del misticismo lo vemos en Colosenses capítulo 2, desde el verso 18 en adelante. Colosenses capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Leemos el 19. Y no haciéndose, aferrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, recibe el crecimiento que da Dios. El primer resultado que nos alerta del misticismo es que me convierte en un juez falso. Me convierte en un juez falso. Dice, nadie, verso 18, os prive de vuestro premio. Este nadie os prive de vuestro premio es una sola palabra. O privar del premio. Nadie es otra palabra. Pero privar del premio es una sola palabra en el idioma original. Y este verbo se utilizaba de la decisión de un árbitro en contra de un corredor. La palabra es, kata braveuo. Kata en contra de oposición. Braveuo o braveus es árbitro porque el premio que se le daba a los corredores era el braveion. Entonces es un árbitro que te está impidiendo poder acceder a ese premio y lo está haciendo de manera injusta. Es más, esta misma palabra se utiliza en Colosenses capítulo 3, verso 15. Vayan ahí por favor conmigo, estamos cerca. Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses capítulo 3, verso 15. Dice, y la paz de Dios gobierne. Esa misma palabra, braveus, gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es decir, la paz de Dios debe controlar, debe dirigir, debe arbitrar en nuestros corazones. Quien tome las decisiones finales debe ser la paz de Dios, debe gobernar nuestros corazones. La idea es que estos jueces falsos, estos místicos, querían gobernar, querían controlar, querían arbitrar la vida de las personas que estaban en ese culto. Es más, hay una traducción que dice, no os entreguéis al juicio ni decisión de nadie. Esto aparece en el pasaje de Colosenses. Son los mismos que estaban argumentando a favor del legalismo. En el verso 16 de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 16, dice, por tanto, nadie os juzgue. Estaban juzgando, estaban privando, estaban tratando de controlar. Un juez falso. Es más, la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia en español o en castellano, impresa desde los libros originales. ¿Sabían que este es el mes de la Biblia? ¿Sabían por qué? Tiene que ver con esta Biblia, con la Biblia del Oso. Fue en el mes de septiembre que se imprimió por primera vez. Y dice esta Biblia, traduciendo Colosenses 2:18, que nadie os gobierne a su voluntad. Que nadie os gobierne a su voluntad. Estos falsos maestros lo que buscan es frustrar la fiel adhesión de los creyentes a la verdad de Dios.
haciendo de esta manera que perdieran su recompensa. Y la idea no es tanto en la recompensa, sino en el gobierno que tienen sobre las personas, a través del juicio y a través del temor. No puedes decirle al apóstol que hizo mal, porque él no hace mal, él no se equivoca, él no peca, él nunca toma una mala decisión. ¿Y por qué haces esto? Y no, porque mi pastor me dijo y yo lo tengo que hacer. Quieren controlar, quieren arbitrar la vida de los demás, porque ellos creen que pueden hacerlo. Es un juez falso. En cambio, un verdadero cristiano nunca se impone a otro. Nunca se impone a otro con gritos. Nunca se impone a otro con amenaza. Sino que al buscar guiar a otros hacia la verdad, lo hace con su ejemplo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo del Señor Jesucristo. Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así es como deben comportarse los líderes espirituales. Lo dice también Pedro en el mismo libro, capítulo 5, verso 3. Dice, no como teniendo señorío o gobierno sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nadie debe imponerse por fuerza, sino que debe ser ejemplo. No debe ser un juez falso, sino un hermano compasivo. El segundo resultado que nos alerta del misticismo es que si lo dejo que tenga lugar en mi vida, voy a dar expectativas falsas. Sigamos en el verso 18. Dice, nadie os prive de vuestros premios, afectando humildad. Este afectando humildad es una puesta en escena. Es un montaje, no es real. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, vanamente hinchado por su mente carnal. El misticismo, estas visiones y este conocimiento oculto que solo algunos, que son la élite, solo pueden tener, lo que me hace es mostrar una vida cristiana inalcanzable para los demás. Una vida cristiana inalcanzable. Recuerdo cuando recién comenzaba en el seminario, había una corriente de evangelismo que se llamaba La Espada o Fuego de Evangelismo, tal vez lo escucharon. Hoy por hoy ya están más en el norte de nuestro país. Recuerdo que vino uno de esos predicadores y yo estaba recién comenzando en el seminario, recién comenzando a servir al Señor de manera completa. Y vino este hombre y él le había dicho que había pasado toda la noche orando. ¿Saben cómo me hizo sentir a mí? Yo soy una basura. Él oró toda la noche. Entonces esa noche yo dije, yo voy a orar. Él pudo estar toda la noche, yo también. Sé que después van a tener que comer, si no les hago un dibujo gráfico. Pero el sillón sobre el que estaba yo orando se transformó en almohada y se humedeció. A la otra noche dije, no puede ser, soy un débil espiritual. Entonces comencé a orar caminando. Y mis pensamientos divagaban y era difícil. Después de 10, 15 minutos, yo estaba como, bueno, ¿qué más digo? Ya había orado por las misiones, había orado por mi familia, por la novia que no tenía. No había más. Ese hombre me había puesto una expectativa tan alta que incluso hoy yo dudo que la haya cumplido. Una cosa es estar en un espíritu de oración, orando sin cesar como marca la palabra de Dios, agradeciendo a Dios por las cosas que nos van sucediendo, en comunión con Dios. Pero como ese hombre me lo había planteado, de rodillas delante del Señor toda una noche,
Había puesto la vara tan alta que hasta el día de hoy dudo de que lo haya cumplido. Cuando doy expectativas falsas, la palabra de Dios para todos es una paráfrasis de este versículo. Dice, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos le imiten. Siempre hablando. A mí Dios me mostró. A mí Dios me dijo esto. Pero ¿cuándo van a decir, encontré en la palabra de Dios esta verdad? ¿Cuándo van a decir, esto dice el Señor y esto debo cambiar? No tengo problema con que vean cosas, no tengo problema con que sientan cosas, pero es la palabra de Dios lo que no cambia, mis emociones sí. Es la palabra de Dios la que nunca se equivoca. Tal vez si yo comí mal, o comí de más, o algo en mal estado, también tenga alguna visión. No es seguro. La palabra de Dios es el fundamento seguro de nuestra fe. Estos herejes colosenses hacían alarde de ser humildes. Su humildad era tan falsa como la del publicano como la del fariseo frente al publicano. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada, Lucas capítulo 18? Señor, te agradezco, porque no soy como los otros hombres. Lo decía a voz en cuello. Y mucho menos como ese publicano. Es una falsa humildad. Es una falsa humildad. Eran tremendamente orgullosos estos falsos maestros, porque estaban, según el versículo, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Esa humildad aparente no brotaba del Señor. El mismo versículo lo dice, brotaba de una mente hinchada, una mente carnal. Alguien dijo que ser humilde es comparable a tener un voto de silencio, porque en el momento que lo decís, lo perdés. Tengo un cariño especial por un pastor de una iglesia que es una iglesia grande. Y este cariño es porque cuando lo vi por primera vez, cuando lo conocí por primera vez, yo nunca me di cuenta que él era el pastor. Habíamos entrado en un auditorio grande, había un orador especial, yo había sido invitado no a enseñar, yo había sido invitado a aprender de este orador. Y recuerdo que había un hombre, estaba sentado ahí cerca mío. Hicieron una de las 4 pausas y se acercó, me saludó, yo me presenté y me preguntó, ¿de dónde sos? Y le dije, de Bellavista, pastor de la iglesia de Bellavista. Oh, qué bueno, en lo que pueda ayudarte, por favor decímelo. Noté que algo tenía que ver con la organización, porque la gente venía y le pedía cosas. Y dijo, bueno, agendo tu número, si querés coordinamos un día para hablar. Dije, no, está bien, no hay problema. Bueno, en lo que te pueda ayudar, decímelo. Fuimos a tomar un café por ahí con otros. El que me había invitado me encontró, había llegado tarde. Me dice, ¿y lo conociste al pastor? No. Se llama tanto. Ah, como el que saludé. Era el pastor de una iglesia enorme y no me dijo, hola, yo soy el siervo de esta iglesia. Esa no fue su actitud, sino de servirme, de animarme. Hasta el día de hoy estoy conmovido por ese ejemplo. Me encantaría ser como él en ese sentido. Me hace acordar a Lucas capítulo 22, cuando en el verso 6, luego de que se estaban peleando por quién iba a ser el mayor, Jesucristo les dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es el liderazgo de Jesucristo. Es así que la falsa humildad busca experiencias místicas o posiciones de liderazgo para creerse mejor que los demás.
pero solo está deformando la imagen de Cristo ante el mundo y alimentando su propia vanidad y su propio orgullo. El tercer resultado que nos alerta del misticismo es que promueve una teología falsa. Promueve una teología falsa. Dice el verso 18, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado, como leímos, por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Este culto a los ángeles que menciona la palabra de Dios, se hacía una exhibición formal de humildad al seleccionar a estos seres inferiores, a estos ángeles, como intercesores en lugar de apelar directamente al trono de la gracia. Es decir, no, yo no puedo ir delante de Dios, que vaya un ángel. ¿Suena piadoso? Oh, sí. No soy digno de estar delante de Dios, que vaya un representante angelical, que vaya un santo. ¿Necesito trabajo? Hay un santo para el trabajo. Y para cada cosa de tu vida que necesites, hay un representante santo o un ángel que te puede representar. ¿Les suena conocido? Ellos lo hacían. Rendían culto a los ángeles. Pero lo triste de esto es que los mismos ángeles no quieren ser venerados. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis, capítulo 22. Estamos cerca. Apocalipsis, capítulo 22. Último libro de la Biblia, último capítulo de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, verso 8 y 9. Dice así, cerrando la revelación de Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué quiso hacer este hombre? Adorar a ese ángel. Mira todo lo que me has mostrado, mira todo lo que me has revelado. Es increíble. Y quiso adorarlo. La respuesta del ángel, verso 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué le dijo después? Adora a Dios. Adora a Dios. Los ángeles no quieren ser adorados. Los santos reconocidos por alguna iglesia no quieren ser adorados. Es Dios el único digno de ser adorado. El misticismo promueve una falsa teología. Hoy por hoy se sigue enseñando este misticismo. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares. Ustedes lo saben. En los dibujitos, en la televisión, algún tío que venga por ahí, no, para que Dios lo cuide. El ángel no tiene voluntad. Por más que el ángel quiera, si Dios no lo manda, él no puede estar ahí. Dice, los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Pero son del Señor los ángeles, no son míos. Y Él los manda donde Él quiere. Y Él los utiliza para sus propósitos como Él quiere. Así que el ángel no puede decidir. Hoy se sigue enseñando. Por ejemplo, esto a mí me llamó la atención. Lo tengo palabra por palabra. La oración del niñito Jesús. Niñito Jesús. Dice así: Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo. Tuyo es, mío no.
Les juro, hermanos, que me enojé mucho cuando escuché esto. Al Cristo, al Redentor, al Creador del universo, Jesucito. ¿Qué irreverencia es esta que se le enseña a los niños desde pequeños? La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él vino como niño mostrando su humanidad, pero Él fue un hombre y Él murió como hombre y hoy está a la diestra de Dios como hombre. Es una teología falsa que no está basada en la verdad de la palabra de Dios. Entremetiéndose, dice, en lo que no ha visto. Los manuscritos más antiguos dice entremetiéndose en lo que ha visto. Y no es una contradicción, porque ellos creen haberlo visto. Está claro por el contexto que no han visto nada. O si lo han visto, ellos solo lo creen. Eran como ese del principio, ¿se acuerdan? Dios me dijo que me des un auto. Tal vez él lo vio. Cuando uno hace ayuno durante mucho tiempo, está comprobado científicamente que uno comienza a escuchar voces después de un tiempo. Y si uno está mal hidratado, obviamente por no haber comido bien, comienza a tener ciertos delirios. ¿Saben cómo hacían los monjes de la antigüedad para tener visiones? Adivinen. Ayuno. Mortificaban el cuerpo. Y obvio que iban a tener visiones. No comas por 2 o 3 días, vas a ver cómo tenés visiones. Pero es algo biológico. Esta falsa teología está promovida por ese misticismo. El cuarto resultado, y el último, que nos alerta del misticismo, es que esto hace que esperemos un crecimiento falso. Verso 19. Vuelvan conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 2, verso 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. ¿Quién es esta cabeza? Jesucristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El misticismo nos hace esperar un falso crecimiento. Todo crecimiento cristiano sin Cristo es una mentira. No puede ser. No puede ser. La única manera de crecer en la cristiandad, en el andar cristiano, es con Jesucristo. Hay una frase que dice que si Dios no nos bendice, fracasaremos miserablemente. Y eso es así. O tendremos éxito aún más miserablemente. La única manera de ser un cristiano es con Jesucristo. Estos herejes buscaban crecer sin Cristo. Dice, no haciéndose de la cabeza. Pero Pablo explica detalladamente por qué es imposible el crecimiento sin Cristo. Número 1, Cristo es la cabeza. Dice, y no haciéndose de la cabeza. Ese haciéndose es una palabra que significa ser fuerte, poderoso, prevalecer o mantenerse firme. No aferrándose firmemente de Jesucristo. Es imposible crecer sin Jesucristo. Es imposible porque Cristo es la cabeza. Es imposible crecer sin Cristo porque solo Cristo es suficiente. Dice nutriéndose y uniéndose. Esa palabra nutriéndose significa suministrar plenamente, abundantemente. La palabra nutrir es coragogeo. Pero acá Pablo utiliza la palabra epicoragogeo. Coregeo. Pablo no utiliza la palabra nutrir, sino nutrir profundamente,
nutrir hasta rebalsar. Cristo no solamente es suficiente para nutrirnos, sino que Él es más que suficiente. No necesitamos nada más para crecer, aparte de Jesucristo. No se puede crecer sin Cristo porque solo Él es suficiente. No se puede crecer sin Cristo porque Él es el que nos une en amor. Dice, y uniéndose. Esa es la palabra zumbibazo. Significa unir, pero no unir como pegar, sino unir como entretejer. Cristo nos une en amor. Esta misma palabra se menciona en Colosenses capítulo 2, verso 2. Estamos en el capítulo 2, vamos al verso 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos, esa palabra, zumbibazo, unidos en amor. Es Cristo, es esa cabeza que nos une en su amor. Dice, por las coyunturas y ligamentos. Este ligamento es el vínculo que une a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esta misma palabra se utiliza en Colosenses capítulo 3, verso 14. Vayan ahí, por favor, es una página nada más. Colosenses capítulo 3, verso 14. Coyunturas y ligamentos. Colosenses capítulo 3, verso 14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, el ligamento perfecto. El vínculo perfecto es el de Cristo. Él nos une en su amor. Es imposible crecer sin Cristo, porque es Cristo al final de cuentas el que nos da el crecimiento. Colosenses capítulo 2, donde estábamos, verso 19. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Se puede crecer sin Dios? ¿Se puede crecer sin Cristo? Entonces, ¿por qué esas iglesias crecen tanto? ¿Por qué se llenan y los locales no entran? ¿Por qué parece que cuanto más se les miente la gente más lo cree? Porque es un crecimiento falso. Lo dice la palabra de Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. Es un crecimiento de algo que está vivo. Está vivo natural o espiritualmente. Y Pablo lo usa tanto de los creyentes individuales, en el verso 6 y el verso 10, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Individualmente necesitamos crecer con el conocimiento de Dios. Y lo usa ahora en el verso 19 acerca de crecer como iglesia. Crece con el crecimiento que da Dios. La palabra crece, ausano, crecimiento es auxesis. Y lo lindo de esta palabra, crecimiento, es que solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es acá, en Colosenses capítulo 2, verso 19. Y la otra es en Efesios capítulo 4. Vayan ahí, por favor. Estamos cerca. Efesios, Filipenses, Colosenses. Efesios capítulo 4. Verso 14, 15 y 16 para tener el contexto. Efesios capítulo 4, verso 14, 15 y 16. Efesios capítulo 4, versos 14, 15 y 16. Hablando el verso 13 de que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la madurez espiritual, lo que perseguimos como iglesia. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
sino que, verso 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe la misma palabra, crecimiento para ir edificándose en amor. Es Dios quien da el crecimiento. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, cuando vivimos vidas a la manera de Dios, cuando no nos dejamos llevar por cualquier persona o cualquier chamullo, diríamos nosotros, que ande dando vuelta por ahí, cuando estamos firmes en las verdades de la palabra de Dios, es ahí cuando recibimos el crecimiento. Y dice que el crecimiento que da Dios. Yo traduje esta parte palabra por palabra en la semana. Y era asombroso. Porque quedaba, en vez de decir el crecimiento que da Dios, dice crece el crecimiento de Dios. La traducción del griego palabra por palabra, crece el crecimiento de Dios. ¿Saben qué me hizo acordar? Me hizo acordar a un Juan el Bautista. Cuando vio que su ministerio estaba hacia abajo y veía que Jesucristo estaba haciendo señales y ¿qué está sucediendo? Y al final él dijo, es necesario que Él crezca. Él debe crecer, el crecimiento de Dios, pero que yo mengüe. ¿No es eso necesario en nuestras vidas? Es necesario que Él crezca, que Él sea magnificado, que Él sea adorado, que Él sea exaltado y yo ponerme lo más lejos de los reflectores posible. Es Él el que es suficiente. Él es la cabeza de su iglesia. Él es el que ordena a los miembros en el cuerpo como Él quiere. Él es el que da el poder para llevar adelante una vida cristiana. Y al fin y al cabo, Él es el que da el crecimiento. Dice un predicador llamado Moody, que un hombre le preguntó hace un tiempo, ¿cómo explica usted el hecho de que Mahoma comenzara su labor 600 años después de Cristo y que ahora haya más mahometanos que cristianos? Y le contestó, un hombre puede ser discípulo de Mahoma sin tener que negarse, sin tener que llevar ninguna cruz. Puede vivir en el pecado más negro e inmundo. Pero si un hombre quiere ser discípulo de Jesucristo, debe dejar el mundo, tomar la cruz y seguirle. La única manera de crecer en nuestras vidas espiritualmente es al crecer Jesucristo en nuestras vidas. Es necesario que Él crezca, su vida en nosotros y que nosotros menguemos. Entonces hemos visto que cada uno de nosotros podemos ver el peligro del misticismo al considerar los 4 resultados que provocan en una iglesia. Número 1, me convierte en un juez falso. Número 2, me convierte en alguien que da expectativas falsas. Número 3, promuevo una teología falsa. Y número 4, espero un crecimiento falso. ¿Cómo puedo cuidarme de este enemigo en mi propia vida? En esta vida transformada. Primero, buscando conocer más de Jesús, pero no en visiones, no en opiniones, no en pensamientos, sino a través de su palabra. Él se ha revelado de manera completa en su palabra. Y es ahí donde podemos conocerle, es ahí donde podemos descubrirle, es ahí donde podemos enamorarnos aún más del Cristo real, no del que nos venden las películas, del Jesucristo que está en las páginas de la palabra de Dios. Te desafío a amar la Biblia. Sé que ninguno de ustedes son esos falsos profetas. Sé que ninguno de ustedes son esos místicos a los que Pablo está denunciando tan vehemente.
Pero necesitamos amar la palabra de Dios para que eso no se haga carne en nosotros, para que eso no pueda ser parte aceptable de nuestras vidas. Amando su palabra, lo que ella dice, amando su revelación. Por ejemplo, si no sabes usarla, es difícil amarla. Esta tarde, a las 5 de la tarde, comenzamos nuestra clase de hermenéutica. Si querés venir, ya los libros están ocupados, pero podés venir como oyente. Siempre es bueno descubrir de qué manera puedo conocer, puedo aprovechar la palabra de Dios. Si aún no tenés un devocional, que busques uno. Si aún no tenés un plan para seguir, que preguntes. En mi mente hay varios. Y en la mente de otros hermanos hay otros tantos también. Pero que busques una manera sistemática de estar con el Señor. Y no tengas miedo de preguntar. No entendí. Yo voy a estar feliz de contestarlo. Cualquier hermano va a estar feliz de guiarte a través de la palabra de Dios. Porque es a través de ella que conocemos al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, si bien estoy ansioso por llegar al capítulo 3 de Colosenses y poder desatar verso a verso las verdades de esta vida resucitada, tú nos has dejado advertencia y es bueno llamar la atención sobre esto. Padre, no queremos ser enemigos de esta vida transformada. No queremos que el legalismo tome parte en nuestras vidas, haciéndonos creer mejor que otros. No queremos que el misticismo sea parte aceptable de nuestro andar cotidiano, porque ya vemos las consecuencias dañinas, consecuencias que no queremos. No queremos ser jueces de nuestros hermanos. No queremos darle expectativas falsas a los nuevos creyentes. No queremos tener una teología falsa y obviamente no queremos un crecimiento falso en nuestras vidas. Porque sabemos de que el único que puede darnos crecimiento es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de esta iglesia. Él es suficiente para nutrirnos. Él es suficiente para unirnos en su amor. Pero necesitamos de que Él crezca en nuestras vidas. Y Señor, para eso necesitamos reconocerte como suficiente en nuestras vidas. Padre, que el Señor Jesucristo sea el fundamento, así como lo es de tu iglesia, de nuestra nueva vida en Cristo. Que entendamos, Señor, de que solo en Jesús está todo lo que necesitamos. Solo en Jesús están las verdades eternas que nutren, alimentan, guían y dirigen nuestras vidas. No necesitamos más, no queremos más, sino solo en Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén.